Capítulo 7. Admirable revelación en la que se dan incomparables ideas sobre la divinidad y los atributos de Dios, y refiérese también aquí el muy temible juicio y la sentencia dada por Jesucristo contra 3 reyes, con mucha más doctrina y eternos principios, muy propios para infundir en el alma el santísimo temor de Dios. Esto debe leerse con atenta reflexión. Ya te he dicho, hija mía, le dice la Madre de Dios a Santa Brígida, que aquella sería la última carta que había yo de enviarle a ese rey tu amigo, lo cual debe de entenderse respecto a las cartas referentes a su persona particular y a la mía. Pues si alguno que estuviera sentado oyera algo útil relativo a un amigo y que debiese referírsele a éste, ya fuera una noticia alegre o ya una carta de saludable reprensión, ambos serían dignos de recompensa, así el que lo decía como el que venía a referirlo. Igualmente la justicia de Dios es justa en la equidad y justa en la misericordia. Esta quiere publicar la justicia y la misericordia, y por tanto, todo el que quiera oír, que oiga. Pues no es esta una carta de reprensión, sino de doctrina, de justicia y de amor de Dios. Cuando en otro tiempo se enviaba a cualquiera una carta, contenía la reprensión y el aviso, y reconvenía por la ingratitud habida con los beneficios, y amonestaba sobre la enmienda de las costumbres. Mas ahora la justicia de Dios enseña una hermosa doctrina que pertenece a todos, y el que la oyere y con fe la pusiera en práctica, encontrará el fruto de la salvación y de la vida eterna. Pero tú podrás preguntar, ¿por qué las palabras de Dios se profieren tan obscuramente que se pueden interpretar de diversos modos y a veces las entiende Dios de una manera y los hombres de otra manera? A lo cual yo te respondo que Dios puede aquí compararse al cosechero que fabrica el aguardiente y el cual se hace del vino, y tiene este cosechero muchos tubos. Unos son ascendentes y otros descendentes, por los cuales, en virtud del calor del fuego, ya sea que suba el vino o que baje, igualmente hace Dios con sus palabras, porque unas veces sube por medio de la justicia, pero otras baja por medio de la misericordia. Según se vio en aquel rey, a quien el profeta le dijo que moriría, y sin embargo, después de la misericordia, Dios le concedió muchos años más de vida. Otras veces baja Dios también por medio de la sencilla expresión de las palabras y de la acción corporal, pero vuelve a subir por la inteligencia espiritual, como así le acaeció con David, a quien se dijeron muchas cosas en el nombre de Salomón, y que se cumplieron y fueron entendidas en el Hijo de Dios. Y otras veces también habla Dios de cosas futuras como si fueran pasadas, y une lo presente con lo futuro, porque como un solo punto reside todo en Dios, así lo presente, lo pasado y lo futuro reside todo en Dios. Ni tampoco debes de extrañar que Dios hable de una manera tan oscura, porque esto se hace por 4 razones. La primera es para manifestar Dios su gran misericordia, porque no sea que oyendo alguien la justicia de Dios se desespere de su misericordia, porque cuando el hombre muda su propósito de pecar, también Dios muda entonces el rigor de su sentencia. La segunda razón es para que Dios recompense más, a causa de la fe y de la esperanza, a los que creen en su justicia y en sus promesas. Y la tercera es porque si en determinado tiempo se supiera el juicio de Dios, algunos se afligirían mucho a causa de los sucesos contrarios, que ya son previstos, y otros por hastío desistirían de su deseo y fervor. Y así por esto, cuando a alguien escribo algunas palabras, yo no expreso si él las creerá o las pondrá en práctica o no las pondrá en práctica, o ni aun a ti te las declaro, si ni te digo ni siquiera si él las creerá o las pondrá en práctica, o no las pondrá en práctica, porque a ti no te es lícito el saberlo. Ni tampoco el hombre debe atreverse descaradamente a discutir las palabras de Dios, porque el Señor es quien del orgulloso hace al humilde, y del enemigo hace un amigo.
Y la cuarta razón es para que el que busca la ocasión de aprender la encuentre, y los que pecan sean castigados, y los buenos se hagan más patentes y conocidos. El Hijo de Dios, añadió la santa, me estuvo hablando y dijo, si alguien hablara por un tubo que tuviera 3 conductos y dijera al que lo oía, nunca oirás mi voz por este conducto, entonces no debería ser reconvenido. Si después hablara por los conductos restantes, igualmente acontece ahora con nuestras palabras. Porque así, aunque la Virgen mi madre haya dicho que aquella era la última carta que había de enviar al rey, esto se debe de entender de su propia persona. Pero ahora yo, que soy Dios y que estoy en mi madre y mi madre está en mí, le envío a mi mensajero al rey, tanto por los que en el día viven, como por los que todavía hoy no han nacido. Desde la eternidad existen en Dios la justicia y la misericordia, porque desde la eternidad fue justicia en Dios, que estando Dios lleno de sabiduría y de bondad y de poder, antes de todas las cosas, quiso que muchos participaran de su bondad, y por esto creó a los ángeles, de los que algunos, considerando su hermosura, desearon y deseaban ser más que Dios. Se arruinaron por tanto, y bajo los pies de Dios se hicieron perversos demonios. Pero aún Dios con estos tiene misericordia en cierta manera, porque cuando por justicia y permisión de Dios el demonio obra el mal que desea, se desahoga en cierto modo con la prosperidad de su malicia. Y no porque con esto se disminuya la pena del demonio, sino que viene a sucederle como al enfermo, que tiene un poderosísimo enemigo, y que se consuela con saber la muerte de éste, aunque por esto no se le disminuye el dolor de su enfermedad. Es igualmente con el demonio, a causa de la envidia de que éste está devorado, porque parece como que se aplaca y se mitiga la sed de su malicia, cuando castiga a los hombres. Pero viendo Dios la disminución de su ejército a causa de la caída de los demonios, éste creó al hombre, para que obedeciera sus mandamientos y diera fruto, hasta que subieran al cielo tantos hombres, cuantos fueron los ángeles mismos que han caído del mismo cielo. El hombre fue creado pues perfecto, y habiendo recibido el mandamiento de la vida, no atendió a Dios, ni tampoco a su honra, sino que prevaleció consintiendo con la sugestión del demonio y dijo, comamos del árbol de la vida, y así lo sabremos todo, como Dios lo sabe. Estos que pensaron así, a saber de Adán y Eva, no desearon a Dios, el mal, como lo deseó el demonio, ni aun quisieron ser sobre Dios, sino que quisieron ser sabios como lo es Dios, y por tanto cayeron, más como el demonio, porque el demonio tenía envidia de Dios, y es por esa causa que no tendrá fin su miseria. Pero el hombre, porque quiso otra cosa distinta de la que Dios quería que quisiera, éste mereció y obtuvo la justicia, pero aún con misericordia. Entonces sintieron la justicia aquellos primeros padres del linaje humano, cuando tuvieron la desnudez en lugar de la vestidura de la gloria, el hambre en vez de la abundancia, el ardor de la carne en vez de la tranquilidad, y el trabajo en lugar del descanso. Pero al punto también alcanzaron la misericordia, y contra la desnudez tuvieron el vestido, contra el hambre la comida, y la seguridad de la mutua unión para aumentar su prole. Aunque Adán fue de honestísima vida, nunca tuvo otra esposa sino a Eva, ni ninguna otra mujer sino solamente a ella. También Dios tiene justicia y misericordia con las almas. Por tanto hizo Dios 3 cosas sobresalientes. En primer lugar, los ángeles, que tienen espíritu, pero no tienen carne. En segundo lugar hizo Dios a los hombres, que tienen alma y cuerpo. Y en tercer lugar hizo Dios a los animales, que tienen cuerpo, pero que no tienen alma racional, como la del hombre. El ángel, pues, por ser espíritu, está continuamente unido a Dios, y así no necesita ningún auxilio humano. Pero el hombre, porque es de carne,
no puede continuamente estar unido a Dios hasta que lo que tiene de mortal se le aparte del espíritu. Y por consiguiente, para que subsista, Dios le creó los animales irracionales como ayuda, y para que éstos le obedezcan y le sirvan en cuanto a que ellos puedan hacer uso de ellos mismos. Y aun con estos animales irracionales, Dios tiene misericordia, porque éstos no se ruborizan de sus miembros, ni tampoco tienen dolor cuando se les acerca su muerte. Antes de que llegue ésta, así se contentan éstos con una sencilla comida. Después, cuando Dios permitió el diluvio, también hizo justicia, pero no sin misericordia, pues bien hubiera el Señor podido en más corto tiempo haber llevado al pueblo de Israel a la tierra de la promisión. Pero fue justicia que los vasos que debían contener la exquisita bebida se probaran y se limpiaran primeramente y después fueran santificados, pero también tuvo Dios con ellos gran misericordia, porque con la oración de un solo hombre, que fue Moisés, borró Dios los pecados de todos y les concedió así su divina gracia. Igualmente, después de mi encarnación, nunca hay justicia sin misericordia, ni tampoco misericordia sin justicia. Entonces resonó por lo alto una voz que decía: «Oh Madre de misericordia y Madre del eterno Rey, alcanzadnos misericordia, porque a vos llegaron los ruegos y las lágrimas de vuestro siervo el Rey. Sabemos que es justicia, que se castiguen sus pecados, pero alcanzadle misericordia, para que se convierta, y haga penitencia, y dé la honra a Dios». Así respondió el Espíritu. 4 diferencias de justicia hay en Dios. La primera es que Él es increado y eternamente existe, y por eso se ha honrado sobre todas las cosas, porque de Él dimanan todas, y en Él viven y subsisten todas las cosas creadas. Y la segunda justicia es que Él siempre fue y es, y en la época designada nació temporalmente. Así se ha servido por todos y lo amen con toda pureza. La tercera justicia es que Él, que por sí mismo es impasible, y por su humanidad se hizo pasible, y después de tomar para sí la mortalidad, alcanzó la inmortalidad para el hombre, así se ha deseado sobre todas las cosas que pueden desearse y que son dignas de ser deseadas. La cuarta justicia es que los que son inconstantes busquen la verdadera estabilidad, y los que están en las tinieblas deseen la luz, que es el Espíritu Santo, y pidan su auxilio con contrición y verdadera humildad. Pero en cuanto a ese Rey que es siervo de la Madre de Dios y por el cual ahora se pide misericordia, dice la justicia que no tiene ya bastante tiempo para purgar dignamente, según lo que la misma justicia exige. Los pecados que tiene cometidos contra la misericordia de Dios, ni tampoco su cuerpo, podrían sufrir la pena merecida por esos pecados. Con todo, la misericordia de la Madre de Dios le ha valido y le ha alcanzado para ese siervo suyo la misericordia de que oiga él lo que tiene hecho, y así como podrá enmendarse si es que quisiere tener compunción y convertirse. Y en aquel instante, dice Santa Brígida, vi en el cielo una casa de admirable hermosura y magnitud, y en la casa había un púlpito, y en el púlpito un libro. Y vi 2 que estaban de pie delante del púlpito, que eran el ángel y el demonio, y uno de ellos, el cual fue el demonio, decía mi nombre: «Es un ay eterno y formidable». Y así pues este ángel y yo andamos tras una cosa que deseamos mucho, porque vemos que el poderosísimo Señor se propone edificar una cosa sublime, y por esto trabajamos. El ángel trabaja para la perfección de esa cosa, y yo para su destrucción. Pero acontece que cuando esa cosa apetecible que es cierta alma viene casualmente a mis manos, tiene tanto fervor y ardimiento que yo no puedo tenerla, y cuando alguna vez llega a las manos del ángel, está tan fría y resbaladiza que al momento se le escurre de sus manos. Y como yo mirase atentamente el mismo púlpito con toda mi consideración mental, mi entendimiento no bastaba para comprender cómo era, ni mi alma podía comprender su hermosura, ni tampoco mi lengua expresarla.
El aspecto del púlpito era como un rayo del sol, el cual tiene un color rojo y blanco, y de resplandeciente oro. El color del oro era como el del sol refulgente, y el blanco era tan puro como la nieve, y el rojo era como una rosa encarnada, y cada color se veía en el otro. Pues cuando miraba yo el color del oro, veía en el oro el rojo y el blanco, y cuando miraba el blanco, veía en él los otros dos colores, e igualmente acaecía cuando miraba este color rojo, de ninguna manera, que de cada color se veía el otro color, y no obstante cada cual era distinto del otro, y por sí existía. Pero en un todo, y por todas partes, parecían iguales. Y como yo mirase hacia arriba, no pude comprender la longitud ni la latitud del púlpito, y mirando hacia abajo no pude ver ni comprender lo inmenso de su profundidad, porque todas estas cosas eran incomprensibles para ser consideradas. Vi después en el mismo púlpito una cosa resplandeciente como brillantísimo oro que tenía la forma de un libro, el cual estaba abierto y su escritura no estaba hecha con una tinta, sino que cada palabra del libro estaba viva y hablaba por sí misma, como si cualquiera dijese, haz esto o aquello, y al punto estuviera hecho, con solo proferir la palabra. Nadie leía la escritura de aquel libro, pero todo lo que esta escritura contenía se veía en el púlpito y en aquellos colores. Delante de ese púlpito yo vi a un rey que todavía vive en el mundo, y al lado izquierdo del púlpito yo vi a otro rey que ya está muerto y que estaba en el infierno. Y a la derecha del mismo púlpito vi también a otro rey también muerto que estaba en el purgatorio. El referido rey que está vivo estaba sentado y con una corona en un globo de cristal, y sobre el globo colgaba una horrorosa espada de 3 puntas, que a cada instante se iba aproximando al globo, como el minutero de un reloj se acerca también a su señal. A la derecha de este rey vivo estaba un ángel, el cual tenía un vaso de oro y un frasco, y a la izquierda estaba el demonio, con unas tenazas y un martillo. Y ambos contendían sobre quién hubiera de tener la mano más próxima al globo de cristal, cuando la espada tocara a éste y lo rompiera. Entonces escuché la horrorosa voz de aquel demonio que decía, ¿hasta cuándo ha de ser esto? Nosotros dos vamos tras una misma presa, pero ignoramos de quién será la victoria. Y al punto me dijo la justicia divina, las cosas que aquí se te muestran no son corporales, sino espirituales. Ni el ángel ni el demonio son corporales, pero se hace así, porque tú no puedes entender las cosas espirituales sino por semejanzas corporales. El rey vivo se te presenta en un globo de cristal, porque su vida es como un cristal, que es quebradizo y que va al punto a concluir. La espada de 3 puntas es la muerte, la cual, cuando le llega, hace 3 cosas. La primera es que debilita el cuerpo. La segunda es que altera la conciencia y mortifica todas las fuerzas, dividiendo de la carne al alma, como una espada. El ángel y el demonio que contienden acerca del globo de cristal, significa esto que ambos desean poseer el alma del rey, la cual se adjudicará a aquel a cuyos consejos éste más obedeciere. El ángel, con un vaso y un frasco, significa que como el niño descansa en el seno de su madre, así el ángel procura que el alma sea presentada a Dios en un vaso y descanse en el seno del consuelo eterno. Mientras que el diablo con las tenazas y el martillo significa que este demonio atrae así al alma con las tenazas de su deleite ilícito y la deshace con el martillo, y esto es, con el concurso y la perpetración de los deleites. El globo de cristal unas veces es demasiado ardiente y otras es muy resbaladizo y frío. Esto significa la inconstancia del rey porque, puesto en la tentación, piensa dentro de sí mismo del siguiente modo. Aunque yo sé que ofendo a Dios si ejecuto lo que yo he pensado, con todo por esta vez llevaré a cabo mi idea, pues por ahora no puedo retraerme de ella. Y de este modo peca a sabiendas contra su Dios, y así pecando a sabiendas, viene a parear así a las manos del diablo.
y vuelve después este rey a confesarse, y por segunda vez se escapa de las manos del demonio, y así viene pues a las manos del ángel bueno. Y por tanto, si este rey no abandona su inconstancia, entonces se halla en gran peligro porque tiene un débil cimiento. Al lado izquierdo del púlpito vi después otro rey que está muerto y que había sido condenado al infierno, y tenía puestas las vestiduras reales y se hallaba sentado en un trono, pero estaba muerto y pálido y muy horroroso. Así que delante de él había una rueda con 4 rayas en su extremo, la cual se movía según el estado del rey, y cada raya subía o bajaba según quería el mismo rey, porque el movimiento de la rueda estaba a su albedrío. 3 de aquellas rayas contenían algo escrito, pero en la cuarta no había nada. A la derecha de este rey yo vi un ángel en forma de un hombre hermosísimo, y tenía vacías las manos, pero servía al púlpito. Y al lado izquierdo del mismo rey había un demonio con una cabeza como de perro que tenía un vientre insaciable, y el ombligo abierto y bullendo con veneno de todos los colores y ponzoñosos, y en cada pie llevaba 3 uñas grandes, agudas y fuertes. Entonces una persona hermosísima como el sol y admirable a la vista a causa de su resplandor me dijo: ese rey que ves es infeliz, y ahora se te manifestará su conciencia, cual así la tuvo en el reino y en su intención cuando falleció. Pero qué conciencia tuvo antes del reino, eso no te es lícito saberlo. Sin embargo, has de tener entendido que ante tus ojos no se halla su alma sino su conciencia, y puesto que ni el alma ni el demonio son corporales sino espirituales, por medio de semejanzas corporales a ti se te manifiestan las tentaciones y los suplicios del demonio. Y al punto, aquel rey muerto comenzó a hablar, pero no con la boca, sino con el cerebro, y dijo así: oh consejeros míos, esta es mi intención. Quiero guardar y poseer todo lo que está sujeto a la corona de mi reino, y también quiero trabajar para que lo obtenido se aumente y no se disminuya. ¿Qué me importa indagar el medio, cómo se haya obtenido? A mí me basta si es que pudiera defender lo alcanzado y aumentado. Entonces dijo en alta voz el demonio: ya está, de parte taladrado a cada parte. ¿Y qué ha de hacer ahora mi garfio? Así respondió la justicia desde el libro que estaba en el púlpito, y le dijo al demonio: ponle en el agujero el garfio, y atráetelo a ti. Y al proferir la justicia esas palabras, se le puso el garfio, pero en aquel momento acudió delante del rey el martillo de la misericordia, con el cual hubiera el rey podido romper ese garfio, si en todo hubiera inquirido la verdad y mudado provechosamente su propósito. Por segunda vez habló el rey y dijo: oh consejeros y favoritos míos, vosotros que me tomasteis por señor, y yo a vosotros por consejeros, y así os digo que hay en el reino un hombre, el cual es traidor de mi honra y de mi vida, y maquinador contra el bien del país, y perseguidor de la paz y del provecho común de los pueblos del reino. Si este hombre se permite y se tolera, sufrirá el perjuicio la república, y prevalecerá la discordia, y se aumentarán en el reino las calamidades intensas, y además las calamidades intestinas. Y así que los doctos como los que son indoctos, y así los poderosos como el vulgo, que me creían lo que yo les decía, de suerte que aquel hombre a quien infame, suponiéndolo así traidor, sufrió gran perjuicio y vergüenza, y así fue condenado a su destierro. Pero bien sabía mi conciencia la verdad del asunto, y que contra ese dije mucho por ambición del reino y por temor de perderlo, y para extender mi honra, y para que el reino quedara más seguro para mí y para mis descendientes. Y aunque yo sabía la verdad de cómo fue adquirido el reino, y cómo ese hombre quedó injuriado, yo dije para mí: si otra vez lo recibo en mi amistad y descubro la verdad, recaerá en mí todo el daño y el oprobio, y por esta razón me resolví a morir antes que a decir la verdad y desvirtuar mis injustas palabras y mis injustas obras. Entonces respondió el demonio: oh juez,
He aquí cómo este rey me da la lengua. Y así dijo la justicia divina: échale el lazo. Y habiéndolo hecho así el demonio, al punto que éste echó el lazo, colgaba delante del rey un agudísimo hierro, con el que si hubiera querido, hubiera podido cortar el lazo y destrozarlo. Así que hablaba otra vez el rey y decía: oh consejeros míos, yo consulté acerca del estado del reino a eclesiásticos y personas sabias, quienes me dijeron que si confiaba yo el reino a otras manos, ocasionaría el perjuicio a muchos y sería traidor de la vida y de la honra, y violador de la justicia y de las leyes. Y sin embargo, para sostenerme en el reino y defenderlo de las acometidas, yo creí, según mi ambición, ser conveniente el arbitrar nuevos recursos, porque las antiguas rentas fiscales no bastaban para gobernar y defender el reino según mis ideas. Así pues pensé imponer varias contribuciones nuevas y recursos fraudulentos en perjuicio de muchos moradores del reino y aun de inocentes viajeros y traficantes, y en estas arbitrariedades me propuse perseverar hasta la muerte, aunque me decía mi conciencia que todo esto era en contra de Dios. Contra toda justicia y contra toda la moral pública, entonces dijo en voz alta el demonio: oh juez, sus dos manos tiene este rey inclinadas debajo de mi vaso de agua. ¿Qué ha de hacer? Así respondió desde el libro la justicia: vierte entonces tú sobre ellas tu veneno. Así el punto, en ese mismo instante el demonio vertió el veneno, y se presentó delante del rey un vaso de bálsamo, con el que hubiera bien podido el rey calmar aquel veneno. Entonces gritó con fuerza el demonio y dijo: estoy viendo una cosa admirable y que yo no puedo comprender. Puse mi garfio en el corazón de este rey, y al punto se le proporcionó un martillo. Le eché mi lazo a su boca, y se le dio un agudísimo hierro. Vertí mi veneno en sus manos, y se le presentó un vaso de bálsamo. Así respondió la justicia desde el libro que está en el púlpito, y dijo: todo tiene su tiempo, y tanto la misericordia como la justicia se saldrán al encuentro. Después de esto, la Madre de Dios me dijo: ven, hija, mira y oye qué es lo que sugiere al alma el espíritu bueno y qué es lo que le sugiere el malo. Pues todo hombre recibe inspiraciones y visitas algunas veces del espíritu bueno y otras del espíritu malo. No hay nadie que mientras viva no haya sido visitado por Dios. Y así al instante volvió a aparecer el mismo rey que estaba muerto, a cuya alma, mientras él vivía, el buen espíritu le inspiraba así: amigo, con todas las fuerzas estás obligado a servirle a Dios porque Él te ha dado la vida, la conciencia, el entendimiento, la salud y la honra, y además Él te sufre en tus pecados. Así respondió la conciencia del rey, hablando por medio de una semejanza: cierto es que yo estoy obligado a servir a Dios, por cuyo poder yo he sido creado y redimido, y por cuya misericordia yo vivo y subsisto. Pero el espíritu malo le sugería al rey por la inversa y le decía: hermano, te voy a dar un buen consejo. Haz como el que limpia la fruta y que tira los desperdicios y la corteza y que guarda para sí el meollo y lo más útil. Haz tú lo mismo. Dios es humilde y misericordioso y paciente, y de nadie necesita, así que pues dale aquellos bienes de que fácilmente tú puedas carecer, pero resérvate para ti lo que te sea más útil y apetecible. Haz también cuanto te deleita respecto de la carne, porque fácilmente puede enmendarse, y lo que no te agrada el hacer, déjalo, y en su lugar da limosna, porque con ésta puedes consolar a muchos. Así respondió la mala conciencia del rey: este consejo es útil, yo podré dar algo de que no se me siga el menor perjuicio, y no obstante Dios lo considerará como una gran cosa, pero lo demás lo reservaré yo para mis propios usos y para granjearme la amistad de muchos. Hablaba después el ángel designado para la custodia del rey, y por medio de las inspiraciones le decía: amigo, piensa que eres mortal y que te vas a morir pronto, y piensa también que esta vida, por más larga que Dios te la dé, es breve, y que Dios es juez justo y paciente,
y que examina todos tus pensamientos, palabras y obras, desde que tú tuviste uso de razón hasta cuando llegue el final de tu vida, y que juzga también todos tus afectos y tus intenciones, y que no deja nada sin discutir. Recuerda que Dios le cada quien le da lo que merecen sus obras, así que aprovecha pues discretamente tu tiempo y tus fuerzas, y dirige tus miembros para el provecho de tu alma, y vive modesto, sin seguir los deseos y los apetitos de la carne, porque los que viven según la carne y según su propia voluntad no van a la patria de Dios. Mas al punto el espíritu diabólico persuadió al rey a la inversa con sus inspiraciones y le decía: Hermano, si de todas tus horas y momentos has de darle cuentas a Dios, ¿cuándo vas a gozar? Así que escucha mi consejo. Dios es misericordioso y Él fácilmente se aplaca, y no te hubiera redimido si Él quisiera perderte. Y así dice la Escritura que por la contrición se perdonan todos los pecados, así que haz como hizo un hombre astuto que debía pagar a un acreedor suyo 20 libras de oro, y no teniendo estos medios para ello, consultó con un amigo suyo, el cual le aconsejó el tomar 20 libras de cobre y dorarlas con 1 libra de oro, y pagar así al acreedor. Y obrando según ese consejo, dio al acreedor aquellas 20 libras de cobre que estaban bañadas en oro, y así se ahorró 19 libras de oro. Haz tú lo mismo. Invierte 19 horas de tu tiempo en tus deleites y placeres y tus gozos, y con 1 sola hora te va a bastar para contristarte y moverte a la compunción antes y después de la confesión. Y haz con valor lo que te deleita, porque al modo que el cobre que está bañado en oro aparece ser todo de oro, así las obras pecaminosas, las cuales se designan por el cobre, se borrarán si están doradas por la contrición, y todas tus obras resplandecerán como el oro. Así respondió la mala conciencia del rey: Este consejo me parece agradable, porque obrando así puedo disponer de todo mi tiempo para mis goces. Así que el ángel bueno hablaba también con sus inspiraciones al rey y le decía: Amigo, piensa primeramente con qué bondad Dios te sacó del estrecho vientre de tu madre, y piensa en segundo lugar con cuánta paciencia Dios te deja vivir, y por último piensa con cuánta amargura Él te redimió de la muerte eterna. Mas el demonio le inspiraba por el contrario al rey y le decía: Hermano, si Dios te sacó del estrecho vientre de tu madre a la anchura del mundo, también piensa que otra vez te sacará del mundo por medio de una dura muerte. Y si Dios sufre que tú vivas mucho, entonces piensa también que en esta vida tú tienes muchas incomodidades y tribulaciones contra tu voluntad. Y si Dios te redimió con su dura muerte, entonces dime quién le obligó a Él a hacer esto, puesto que tú no se lo pediste ni tampoco se lo rogaste. Entonces, el rey, como hablando en su conciencia, respondió interiormente: Es verdad lo que sugieres, pues yo más me aflijo porque yo he de morir que porque yo nací del vientre de mi madre, y más penoso que es también sufrir las adversidades del mundo y las contradicciones de mi genio, que cualquiera otra cosa. Si a mí se me diera a escoger, yo preferiría el vivir en el mundo sin tribulaciones y tener consuelo más bien que separarme del mundo, y también preferiría vivir perpetuamente en el mundo con una felicidad mundana, más bien esto que el mismo Jesucristo me hubiese redimido con su propia sangre. Ni tendría yo el empeño en ir al cielo, si según mi voluntad yo pudiese disponer del mundo en la tierra. Entonces yo escuché salir una voz del púlpito que decía: Quita al instante del rey el vaso del bálsamo, porque él ha pecado contra Dios Padre. Dios Padre, que eternamente existe en el Hijo y en el Espíritu Santo, dio por medio de Moisés una ley verdadera y recta, y este rey ha establecido una ley que es contraria y perversa. Mas porque este mismo rey ha hecho algo bueno, aunque no con una buena intención, se le permite poseer el reino mientras viva, para que de esta suerte sea recompensado en el mundo. Así que habló por segunda vez la voz del púlpito y decía: Quita de los ojos del rey el hierro afiladísimo, porque él ha pecado contra el Hijo de Dios, porque éste dice en el Evangelio que será juzgado sin misericordia el que no tenga y no tuvo misericordia. Y este rey no quiso tener misericordia con el injustamente afligido, ni tampoco corregir su error,
ni aun mudar su perversa voluntad. No obstante, a causa de algunas obras buenas que ha hecho, se le dará por recompensa que él diga palabras de sabiduría y que por muchos sea reputado de sabio. Así habló por tercera vez la palabra de la justicia y dijo: Quítesele a ese rey el martillo, porque ha pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo perdona los pecados a todos los que se arrepienten, pero este rey se ha propuesto perseverar hasta el fin en su pecado. No obstante, porque ha hecho algo bueno, concédasele lo que con más ahínco desea en este mundo, que es su misma esposa, la cual le agrada en sobremanera, y de esta suerte puede tener un tranquilo y dichoso fin según el mundo. Al acercarse el tiempo del fallecimiento de este rey, dijo en alta voz el demonio: Ya se ha quitado el vaso del bálsamo, y por consiguiente yo le sujetaré las manos para que no haga obras buenas, y al punto así quedó el rey privado de la fortaleza y de la salud. Enseguida el demonio dijo: Se le ha quitado el afiladísimo hierro, y por consiguiente yo le echaré mi lazo. Y al punto el rey quedó privado del habla. En el mismo momento la justicia dijo al ángel, que había sido designado para el custodio del rey, que indagara en la rueda y que mirara qué raya estaba hacia arriba y que leyera lo que ésta tenga escrito. Así que estaba hacia arriba la cuarta raya, y en ella no había nada escrito, sino que estaba limpia. Entonces la justicia dijo: Puesto que esta alma amó lo que vacío está, ahora va a recibir la recompensa con su amante. Al punto ésta fue separada del cuerpo, el alma del rey. Y así que salió esa alma, el demonio gritó: Ahora destrozaré el corazón de este rey, porque yo poseo su alma. Y vi entonces cuán inmutado se hallaba el rey desde los pies hasta la extremidad de los cabellos, y que parecía tan horrible como un animal enteramente despellejado y corrupto. Habíansele saltado los ojos, y la carne toda estaba como a pelotones, y se le oía decir: ¡Ay de mí! Que yo he quedado como el cachorro que nace sin vista y que busca los pechos de la madre, porque a causa de mi ingratitud yo no veo los pechos de mi madre. ¡Ay de mí! Porque en mi ceguera yo veo que jamás he de ver a Dios, porque mi conciencia comprende ahora por qué yo caí y que hubiese debido hacer, y así no lo hice. ¡Ay de mí! Que por la providencia de Dios yo nací en el mundo, y renací en el bautismo, pero me olvidé de Dios y lo abandoné. Y puesto que yo no quise beber la leche de la dulzura divina, yo soy más semejante a un perro ciego que a un niño que ve y que vive. Mas ahora, contra mi voluntad, aunque yo haya sido rey, estoy obligado a decir la verdad como con 3 cuerdas, porque estaba yo atado y tenía precisión de servir a Dios, y era por el bautismo, y por el casamiento, y por la corona del reino. Mas el primero yo lo menosprecié, cuando volví mi afecto a las vanidades del mundo. Del segundo yo no cuidé, cuando deseaba la mujer ajena. Y de la tercera la desdeñé, cuando yo me ensoberbecía con el poder del terreno, y no pensaba así en el poder celestial. Y por tanto, aunque ahora yo estoy ciego, veo no obstante en mi conciencia que por haber yo despreciado el bautismo, debo estar atado al odio del demonio, por el desordenado apetito también de mi carne, y debo sufrir así el veneno del demonio por la soberbia, y debo estar amarrado así a los pies del demonio. Entonces el demonio respondió: Hermano, ya es tiempo de que yo hable, y de que hable con obras. Así que ven a mí, pero no con amor, sino con odio. Yo fui el más hermoso ángel, y tú solo un hombre mortal. El poderosísimo Dios me concedió el libre albedrío, pero porque hice de él mal uso, y quise más aborrecer a Dios para aventajarlo que amarlo, yo caí como quien tiene la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Tú, como todos los hombres, fuiste creado después de mi caída y alcanzaste sobre mí el especial privilegio de ser redimido con la sangre del Hijo de Dios, y yo no. Luego, porque despreciaste el amor de Dios, vuelve tu cabeza a mis pies, y yo recibiré en mi boca tus pies. Y así estamos unidos mutuamente, como cuando hay dos, y el uno tiene metida una espada en el corazón de su compañero, y éste
le tiene clavado un cuchillo en las entrañas de aquel. Púnzame pues con tu ira, porque yo te punzaré con mi malicia. Y puesto que yo tuve cabeza, y esto es inteligencia para honrar a Dios, si yo lo hubiera querido, y tú tuviste la fortaleza para ir a Dios, pero así no lo quisiste, mi terrible cabeza va a consumir tus fríos pies. Tú serás continuamente devorado, pero aún así no te consumirás, sino que te renovarás para seguir padeciendo lo mismo. Así que unámonos también con 3 cuerdas. La primera cuerda debe unir tu ombligo con el mío, para que cuando yo respire, tú atraigas a ti mi veneno, y cuando tú respires, yo atraiga a mí tu interior. Y así es justo, porque tú te amaste a ti mismo más que a tu Redentor, así como yo me amé más a mí mismo que a mi propio Creador. Con la segunda cuerda vamos a unir tu cabeza y mis pies, y con la tercera, mi cabeza y tus pies. Después yo vi al mismo demonio, que tenía 3 agudas uñas en cada pie, y le dijo al rey: Hermano, porque tuviste ojos para ver el camino de la vida y la conciencia para discernir el bien del mal, mis 2 uñas entrarán y taladrarán tus ojos, y la tercera uña va a entrar en tu cerebro. Y con esto estarás tan fatigado que quedarás completamente debajo de mis pies, porque tú fuiste creado para ser mi Señor, y yo la pena de tus pies. También tuviste 2 oídos para oír el camino de la vida, y boca para hablar lo provechoso al alma. Mas porque tú no quisiste y menospreciaste el oír y hablar de la salvación de tu alma, 2 uñas de un pie mío van a entrar en tus oídos, y la tercera entrará en tu boca, y tú serás tan atormentado que todo te será amarguísimo, porque antes, cuando tú ofendiste a Dios, todo te parecía dulce. Y dicho esto, se unieron al punto en la forma indicada la cabeza, los pies y el ombligo del rey, con la cabeza, los pies y el ombligo del demonio, y unidos ambos de esta suerte en un punto, así bajaron al abismo. Entonces escuché una voz que decía: ¿Qué tiene ahora el rey de todas sus riquezas? Positivamente nada, sino el daño que le han hecho. ¿Y qué tiene de su honra? Nada, sino la vergüenza. ¿Y qué tiene de la codicia con que ambicionaba su reino? Nada, sino la pena, porque fue ungido por el óleo santo y consagrado con palabras santas, y coronado con corona real para que honrara las palabras y los hechos de Dios, y defendiera al pueblo del Señor, y supiera también que él estaba siempre bajo los pies de Dios, y que este Señor era su remunerador. Mas aún así menospreció estar bajo los pies de Dios, y ahora está bajo los pies del demonio. Y porque cuando pudo no quiso redimir con buenas obras su tiempo mal empleado, ahora ya no será el tiempo oportuno. Después de esto, hablaba la justicia desde el libro que estaba en el púlpito y me decía: Todas estas cosas que se te han manifestado con tanto detalle acaecen delante de Dios en un solo punto. Mas porque tú eres corporal, es menester que las inteligencias espirituales se te muestren por medio de semejanzas corporales. Así pues, que el rey, el ángel y el demonio te hayan parecido hablarse mutuamente, no es otra cosa más que las inspiraciones y las infusiones del espíritu bueno y del malo, que están hechas al alma del rey, o por sí misma, o por sus consejeros y amigos. El clamar el demonio y el decir que ya está taladrado, cuando decía el rey que quería poseer todo lo que estaba justo sujeto a la corona de cualquiera manera que hubiera sido adquirido, sin cuidarse así de la justicia, eso debe entenderse como que entonces la conciencia del rey era taladrada con el hierro del demonio, y esto es con la obstinación del pecado, cuando el mismo rey no quiso examinar ni discutir qué era lo que justamente pertenecía al reino y qué no. Y cuando no se cuidó de indagar la justicia que para poseer el reino tenía. Así que se le echó el garfio al alma del rey, cuando prevaleció tanto en su alma la tentación del demonio, que hasta la muerte él quiso permanecer en su malicia. El martillo, que vino a la disposición del rey después del garfio, significa el tiempo de contrición que se le dio al mismo rey. Pues si éste hubiera dicho:
He pecado y no quiero retener a sabiendas por más tiempo lo mal adquirido y me enmendaré para en adelante. Al punto este garfio de la justicia habría sido destrozado con el martillo de la contrición, y el rey entonces habría venido a buen camino y buena vida. El clamor del demonio diciendo, ya el rey me da la lengua, y al instante así se le puso un lazo al rey, que no quería reparar el honor de la persona a quien él había difamado, debe de entenderse que todo el que a sabiendas vitupera e infama a su prójimo para extender su propia fama, éste es regido por el espíritu diabólico y debe ser aprisionado con un lazo, como un ladrón. El agudo hierro que se presentó delante del rey después del lazo significa el tiempo que a éste se le dio para enmendar y corregir su mala voluntad y para hacer las obras virtuosas, porque cuando con buena voluntad se corrige el hombre y enmienda sus pecados, semejante voluntad es como afiladísimo hierro, con el cual se corta el lazo del demonio y se alcanza el perdón de los pecados. Si el rey hubiese mudado su voluntad y hecho la justicia a aquel hombre injuriado y difamado, al punto entonces se habría roto el lazo del demonio, pero por haber afirmado su voluntad en el mal y en el propósito malo, justicia de Dios fue que éste se obstinara aún más. Así que viste en tercer lugar, que pensando el rey echar en su reino nuevas contribuciones, se le vertió en las manos un veneno, y esto significa que las obras del rey eran dirigidas por el espíritu diabólico y por perversas sugestiones. Porque así como el veneno produce la inquietud y el enfriamiento en el cuerpo, igualmente este rey andaba agitado e inquieto con malignas sugestiones y desasosiegos, indagando los medios para obtener las posesiones y los bienes ajenos y el dinero de los pasajeros. Pues cuando dormidos estos creían tenerlo en su bolsa, al despertar lo veían en el poder del rey. El vaso que vino después del veneno significa esto la sangre de Jesucristo, con la cual se vivifica todo enfermo. Si el rey hubiera bañado sus obras en la consideración de la sangre de Jesucristo y hubiera pedido el auxilio de Dios y dicho, Señor Dios, que tú me creaste y me redimiste, yo sé que por permisión tuya yo subí al reino y a la corona. Por favor, derriba a los enemigos que me atacan y paga mis deudas porque no son suficientes los recursos del reino. Entonces yo le hubiera hecho fáciles de llevar sus cargas y sus trabajos. Mas por haber deseado lo ajeno y así queriendo parecer justo, cuando él sabía que era injusto, le dirigió el demonio a su corazón y le persuadió a obrar contra las constituciones de la Iglesia y a promover guerras y a defraudar a los inocentes, hasta que desde el púlpito de la majestad divina la justicia pidió contra él juicio y equidad. La rueda que se movía según el estado del rey, esto significa la conciencia de éste, la cual, al estilo de una rueda, se movía unas veces hacia la alegría, otras hacia la tristeza, y las 4 rayas que en la rueda había significan las 4 diferencias de la voluntad que está obligado a tener todo hombre, a saber, perfecta, fuerte, recta y racional. Voluntad perfecta es amar a Dios y quererlo tener sobre todas las cosas, y ésta debe estar en la primera y principal raya. La segunda voluntad es desear el bien para el prójimo y obrar con él como con uno mismo por el amor de Dios, y esta voluntad debe de ser fuerte para que no se quebrante por el odio o por la avaricia. La tercera voluntad es querer abstenerse de los deseos carnales y desear las cosas eternas, y esta voluntad debe ser recta, para que no procure agradar a los hombres, sino a Dios, y ha de estar escrita en la tercera raya. La cuarta voluntad es no querer poseer el mundo, sino de un modo racional y solamente para lo necesario. Dando vuelta a la rueda, apareció en la raya que estaba hacia arriba que el rey había amado los deleites del mundo y menospreciado el amor de Dios. En la segunda raya estaba escrito que amó los honores y a la gente del mundo, y en la tercera raya se encontraba escrito el amor que desordenadamente tuvo a los bienes y a las riquezas del mundo. Y en la cuarta raya no había nada escrito, sino que toda estaba en claro, y en ella hubiera debido haber estado escrito el amor de Dios sobre todas las cosas.
Por consiguiente, al hallarse vacía esta cuarta raya, esto significa la falta del amor y del temor de Dios, pues por el temor es atraído Dios al alma y por el amor se fija Dios en el alma buena, pues aunque el hombre en toda su vida no hubiese jamás amado a Dios y cuando estuviese para respirar dijera de todo corazón, Dios mío, pésame de todo corazón de haberte ofendido y de haber pecado contra vos, así que dadme vuestro amor y yo me enmendaré para lo sucesivo. Este hombre, con semejante amor, no iría al infierno. Luego, porque el rey no amó a quien debió, tiene ya la recompensa de su mal amor. Al lado derecho de la justicia, vi después a aquel otro rey que estaba en el purgatorio, el cual se asemejaba a un niño recién nacido, que no puede moverse y que solo levanta los ojos. Al lado izquierdo del rey vi que estaba el demonio, y tenía la cabeza como un fuelle, con un cañón largo, y los brazos como dos serpientes, y las rodillas como una prensa, y los pies con un garfio largo. A la derecha del rey había un hermosísimo ángel dispuesto para protestar el auxilio. Oí entonces una voz que decía, este rey aparece ahora como su alma así estuvo dispuesta cuando se comparó del cuerpo. Y enseguida dijo en alta voz el demonio al libro que estaba en el púlpito, aquí se ve algo maravilloso. El ángel y yo esperábamos el nacimiento de este niño. Él con su pureza y yo con toda mi impureza. Después de nacer el niño, y no para la carne, sino de la carne a la eternidad, apareció en él una inmundicia, la cual, detestándola el ángel, no pudo tocar al niño. Pero yo, porque cayó en mis manos, le toco, mas no sé a dónde lo he de llevar. Porque mis tenebrosos ojos no lo ven a causa del resplandor de cierta claridad que sale de su pecho. Mas el ángel lo ve y sabe a dónde ha de llevarlo, pero no le puede tocar. Por consiguiente tú, que eres justo juez, dirime en nuestra contienda, tal como debe ser, y toma una decisión. Así que respondió la palabra del libro que estaba en el púlpito, y le dijo, tú, ¿qué estás hablando? Di por qué cayó en tus manos el alma de ese rey. Y respondió el demonio, tú, que eres la misma justicia, dijiste que nadie entra en el cielo sin que antes haya restituido lo que injustamente ha quitado. Y esta alma se halla toda manchada con lo injustamente adquirido, de tal modo que todas sus venas, sus huesos, su carne y su sangre se sustentaron y crecieron con manjares injustamente adquiridos. Dijiste en segundo lugar que no debían acumularse tesoros que la polilla y el orín podían destruir, sino los que permanecen por toda la eternidad. Pero en esta alma estaba vacío aquel sitio donde debían de hallarse escondidos el tesoro celestial. En cambio estaba lleno aquel sitio donde se alimentaban las sabandijas y los gusanos. Dijiste en tercer lugar que el prójimo debe ser amado por el amor de Dios, pero esta alma amó su cuerpo más que a Dios, y nada se cuidó del amor del prójimo, porque mientras vivió en la carne, se complacía en apoderarse de los bienes ajenos y lastimaba a los corazones de sus súbditos, sin atender a los perjuicios ni a los prejuicios de los demás, con tal que tuviese abundancia de todo. Hizo también cuanto le agradó y mandó lo que quiso, y en nada guardó equidad, y estas son las principales causas por las que hay incluso otras innumerables. Entonces respondió la palabra del libro de la justicia, y dijo al ángel, oh tú, ángel custodio del alma, que estás en la luz y que ves la luz, ¿qué derecho o qué poder tienes para ayudar a esta alma? Y así contestó el ángel, tuvo ésta una fe santa, y creyó, y esperó que todo pecado se borraría por la contrición y la confesión, y también os temió a vos, que sois su Dios, aunque menos de lo que hubiese debido. Y habló otra vez la justicia desde aquel libro, y dijo, oh tú, ángel mío, ya te es permitido llegarte al alma, y a ti, oh demonio, te es permitido ver ahora la luz del alma. Indagad ambos, ¿qué es lo que amó esa alma mientras vivía en el cuerpo y tuvo sanos todos sus miembros? Así respondieron ambos, esto es, el ángel y el demonio.
amó el mundo y las riquezas. Y entonces dijo desde el libro La Justicia, ¿qué amó cuando estaba angustiada con la fatiga de la muerte? Y respondieron ambos, se amó a sí mismo porque se angustiaba con la flaqueza de la carne y con la aflicción del corazón, más que con la pasión de su Redentor. Y volvió a decirles La Justicia, indagad todavía qué fue lo que amó y lo que pensó en el último instante, cuando todavía era dueña de su conciencia y de su entendimiento. Así respondió el ángel, solamente el ángel. Esa alma pensó de este modo, ay de mí, dijo, que siempre he sido muy audaz contra mi Redentor. Ojalá tuviese yo algún tiempo para poder dar gracias a Dios por sus beneficios. Más que el dolor de mi carne me pesa el haber pecado contra Dios, y aunque no alcanzare el cielo, yo querría sin embargo servir a mi Dios. Y respondió desde el libro La Justicia, puesto que tú, demonio, no puedes ver el alma a causa de la claridad de su resplandor, ni tú tampoco, ángel, puedes tocarla en la razón de su inmundicia, entonces justo es que tú, demonio, la purifiques, y que tú, ángel, la consueles, hasta que sea introducida en la claridad de la gloria. Y a ti, alma, te es permitido el ver al ángel y el recibir de él consuelo, y serás también participante de la sangre de Jesucristo y de las oraciones de su madre y de la Iglesia. Acto continuo, dijo el demonio al alma, puesto que has venido a mis manos llena de manjares y de bienes mal adquiridos, ahora te vaciaré con mi prensa. Entonces puso el demonio el cerebro del rey entre sus rodillas, que eran semejantes a una prensa, y fuertemente apretó a lo largo y a lo ancho, hasta que los sesos se le quedaron tan delgados como las hojas de los árboles. Y enseguida le dijo otra vez el demonio al alma, puesto que está vacío el sitio donde debía de haber virtudes, yo lo llenaré. Y puso entonces en la boca del rey un cañón de fuelle y sopló con fuerza, y lo llenó todo de horroroso viento, de modo que todas las venas y los nervios del rey se rompían miserablemente. Y por tercera vez dijo el demonio al alma del rey, porque no tuviste piedad ni misericordia con tus vasallos, que hubiesen debido ser como hijos tuyos, mis brazos te atormentarán mordiéndote, porque como tú mortificaste a tus súbditos, del mismo modo mis brazos, semejantes a serpientes, te despedazarán con grandísima aflicción y horror. Después de estas tres penas, la de la prensa, la del fuelle y la de las serpientes, como el demonio quisiese agravar estas mismas penas y principiar desde la primera, entonces vi que el ángel de Dios extendía sus manos sobre las del demonio para que no la oprimiera tanto como la primera vez. Y así, cada vez el ángel del Señor iba mitigando aquellas penas. Después de cada pena, el alma alzaba los ojos hacia el ángel, pero no hablaba nada, aunque indicando en su gesto que por aquel ángel era consolada y que pronto se libraría. Así me habló después la palabra del púlpito y me dijo, todo esto, que tan minuciosamente se te ha manifestado, delante de Dios pasa en un solo momento. Mas por ser tú corporal, se te muestran todas estas cosas por medio de semejanzas, y aunque este rey ambicionó las honras del mundo y tomar lo que no le pertenecía, sin embargo, porque temió a Dios, y por temerlo dejó de hacer algo que le agradaba, este mismo temor lo atrajo al amor de Dios, y por consiguiente has de saber que hombres complicados en muchas maldades alcanzan la contrición antes de la muerte, y esta contrición puede ser tan perfecta que no sólo se les perdona el pecado, sino también hasta la pena del purgatorio, si es que mueren en esa misma contrición. Mas este rey no alcanzó el amor de Dios hasta el último trance de su vida, cuando desfalleciendo las fuerzas y el conocimiento, obtuvo por mi gracia una inspiración divina, por la que se dolió más de no haber honrado a Dios que de sus aflicciones y sus penas. Y este dolor significaba aquella luz con la que, deslumbrado el demonio, no sabía dónde debería de llevar al alma del rey. Mas no dijo que estaba a oscuras, porque no tenía las inteligencias espirituales,
sino que admirábase de ver en aquella alma tanta claridad de luz y al mismo tiempo tanta inmundicia. Pero el ángel bien sabía a dónde hubiese llevado el alma, pero no la podía tocar antes de que ésta estuviese purificada, según está escrito, porque nadie verá el rostro de Dios si antes no estuviere plenamente limpio. Seguíame hablando la palabra del púlpito y me decía: lo que viste que el ángel extendía sus manos sobre las del demonio para que éste no agravara las penas, significa el poder del ángel sobre el demonio, con cuyo poder él refrena su malicia, porque éste no guardaría moderación ni límite alguno en castigar si no estuviese refrenado por el poder de Dios. Y así, hasta en el infierno, Dios usa la misericordia, porque aunque los condenados no van a tener la redención, ni el perdón, ni el consuelo, y con todo porque no son castigados, sino según sus merecimientos y como es justicia, aquí resalta la gran misericordia de Dios, porque de otra manera no tendría el demonio la templanza ni la moderación en hacer daño. El parecer de ese rey como un niño recién nacido significa que quien quisiere nacer de las vanidades del mundo a la vida celestial debe ser inocente y con la gracia de Dios ir creciendo en virtudes hasta llegar a la perfección. Y el levantar el rey los ojos hacia el ángel significa que por medio de su ángel custodio recibía el consuelo y el gozo de la esperanza, porque esperaba que había de llegar a la vida eterna. Y de esta suerte se entienden las cosas espirituales por medio de las semejanzas corporales, porque ni siquiera los ángeles ni los demonios, aun siendo espíritus, tienen tales miembros, ni esas formas de hablar. Pero con esas semejanzas se declara a los ojos corporales su malignidad o su bondad. Así me hablaba después la palabra del púlpito y me decía: el púlpito que tú has visto significa la misma divinidad, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El no haber podido tú comprender la longitud ni la latitud del púlpito, ni su profundidad, ni su altura, significa que en Dios no se puede encontrar ni principio ni fin, porque Dios es y siempre ha sido sin principio y sin fin. Es, era y será, siempre sin principio y sin fin. Y el que cada color de los referidos tres colores se viera en el otro, y sin embargo cada color se distinguiera del otro, esto significa que Dios Padre existe eternamente en él, y que Dios Padre existe también en el Hijo y en el Espíritu Santo, y el Hijo existe en el Padre y en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en ambos, y con una sola naturaleza que es verdadera, pero distintos en propiedad de las personas. El color que se veía como sanguíneo y rojo significa el Hijo, el cual, dejando ilesa su divinidad, tomó en su persona la naturaleza humana. Y el color blanco significa el Espíritu Santo, por quien se hace la absolución de los pecados. El color del oro significa el Padre, el cual es el principio y la perfección de todas las cosas, y no porque haya alguna más perfección en el Padre que en el Hijo, ni porque el Padre sea antes que el Hijo, sino esto se hace para que entiendas que no es el mismo Padre el que es Hijo, sino que una persona es el Padre, otra persona es el Hijo y otra persona es el Espíritu Santo, pero los tres tienen una sola naturaleza. Y es por esto que se te muestran tres colores separados y unidos. Están separados por la diferencia de que son tres personas diferentes y están unidos porque tienen una sola naturaleza. Y como en cada color has visto los demás colores, pero no has podido ver un color sin ver otro, ni en los mismos colores nada que sea antes o después, ni mayor ni menor, es igualmente en la Trinidad, porque no existe nada antes ni después, ni nada mayor ni menor, ni nada dividido o confundido, sino una sola voluntad, y una sola eternidad, y un solo poder, y una sola gloria. Y aunque el Hijo proceda del Padre y el Espíritu Santo de ambos, con todo, jamás existió el Padre sin el Hijo y sin el Espíritu Santo, ni el Hijo ni el Espíritu Santo sin el Padre. Me hablaba más el Verbo y me decía: el libro que se veía en el púlpito
significa que la divinidad tiene una justicia y una sabiduría eternas, a la cual nada se le puede añadir ni tampoco disminuirle nada. Este es el libro de la vida, el cual no está escrito como una escritura que es y que no fue, sino que es la escritura de este libro y siempre es. Porque en la divinidad existe lo que es sempiterno, y la inteligencia de todas las cosas presentes, pasadas y futuras, sin ninguna mudanza ni alteración, y a ello nada le es invisible, porque todo lo ve. Que la palabra, según se dice, hablaba por sí misma, esto significa que Dios es el Verbo eterno, del cual dimanan todas las palabras y todas las cosas, y en el cual se vivifican y subsisten todas las cosas. Y el mismo Verbo hablaba visiblemente, y trataba con los hombres cuando el Verbo se hizo carne. La Madre de Dios ha conseguido que tú tengas esta visión divina, y ciertamente es una misericordia prometida al reino de Suecia, que sus moradores escuchen las palabras salidas de los labios de Dios. Mas no es culpa de Dios que pocos admitan, ni tampoco que crean las palabras celestiales que el Señor te dice, sino que esto es culpa de los hombres que no quieren dejar la frialdad de sus almas. Pues ni aun las palabras del Evangelio se llevaron a cabo con los primeros reyes de aquel tiempo, pero todavía llegará la época en que éstas se cumplirán.